todos, es un placer tenerlos aquí en esta segunda entrega de la segunda clase de sobre la fisiología renal y vamos a retomarlo justo donde lo dejamos, que era hablando sobre la reabsorción y secreción a lo largo de las diferentes partes de la nefrona. De antemano, pido disculpas si se llegase a escuchar algún ruido, que por aquí por mi casa tienen música y es posible que se llegase a escuchar un poquito. Así que me disculpo de antemano por esto, pero espero que no llegue a interferir nada a lo largo de todo el video. Bueno, sin más dilación, empecemos y vamos a entrar en materia. En lo primero que veremos luego de salir de la cápsula de Bowman es la estructura conocida como el túbulo, pero específicamente en su porción de túbulo contorneado proximal. Recibe este nombre porque tiene una porción contorneada. Fíjense que en esta imagen podemos ver como un breve resumen tanto de su anatomía como de sobre su composición en la luz tubular, del líquido que encontraremos en la luz tubular y de todas las sustancias que se secretan y que se reabsorben. La flecha que vemos que está hacia afuera, que está indicando que va hacia afuera, son las sustancias que se están reabsorbiendo y las sustancias que van hacia adentro de la luz son las sustancias que se están secretando, es decir, que están yendo desde los capilares peritubulares, que se forma a partir de la arteriola deferente, hacia los, pues bueno, se forma a partir de esto y que se filtran, se reabsorben desde este espacio, capilares peritubulares, hasta el intersticio, luego pasa de manera paracelular o transcelular hacia luego el lado de la membrana apical o el lumen, básicamente, ya bien dicho. Algo importante a saber es que todo esto está mediado, como dije en el video pasado, por medios de transporte activo y pasivo, transporte activo primario, transporte activo secundario. En primer lugar, vemos que alrededor del 65% de la carga filtrada del sodio y agua es reabsorbido en este túbulo proximal y efectivamente en esta porción se reabsorben abundantes cantidades tanto de solutos como de agua. Esto es muy importante. Los solutos a partir de diversos transportadores. El principal que encontraremos específicamente en la membrana vasolateral es el transporte activo por excelencia en casi todo el cuerpo, que viene siendo la bomba sodio-potasio ATPasa, que crea un gradiente electroquímico que hace que en el espacio extracelular, es decir, en el intersticio, tengamos una gran cantidad de sodio y en el medio intercelular tengamos una gran cantidad de potasio, creando un gradiente electroquímico en el cual habrá una difusión facilitada hacia el espacio intercelular por parte del sodio que se encuentra extracelular y por parte del potasio que se encuentra intercelular tendremos un transporte pasivo, facilitado, una difusión por parte del sodio intercelular hacia extracelular. ¿Qué pasa? Muchos otros productos o elementos o partículas, por así decirlo, se difunden también por medio del transporte activo secundario, que ya explicamos bien la clase pasada. Pero haciendo un breve resumen, ocurrirá de que este gradiente electroquímico que se crea gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa permite que el sodio que se encuentra en el lado apical, es decir, en la luz tubular, se podrá transportar por vía transcelular hacia el interior de la célula, generando energía gracias a este movimiento a favor de su gradiente electroquímico que favorece la activación de otros canales o transportadores para otras sustancias que pueden transportarse en la misma dirección, siendo estos cotransportadores o en direcciones contrarias, como pueden ser los contratransportadores, un movimiento de cotransporte y un movimiento de contratransporte. Específicamente, en cotransporte veremos que el sodio se transportará en la misma dirección que la glucosa y los aminoácidos, que fue el ejemplo que pusimos en la clase pasada, por diversos tipos de proteínas, las cuales mencionamos también en la clase pasada. Algo que no mencionamos sobre esos transportadores, si se fijaron aquí vemos el pequeño resumen de que, disculpe, tendremos una reabsorción de sodio, cloruro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Mencionamos todos la clase pasada menos el bicarbonato. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo fue? Si se recuerdan, sí mencionamos lo que viene siendo el hidrógeno. Y los iones hidrogeniones se transportaban por medio de un contratransporte junto con el sodio. El sodio entraba a la célula, salía el hidrógeno. ¿Qué pasa?
el bicarbonato en la luz tubular junto con la enzima anidrasa carbónica forman el ácido carbónico. Este, al dividirse, da como resultado dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono, ser un gas liposoluble, pasa por difusión simple la membrana celular. Llega al espacio intercelular. Dentro del espacio intercelular, este hace otra vez la reacción mediada por la enzima anhidridasa carbónica, combinando el dióxido de carbono con agua y forman el ácido carbónico otra vez. Este ácido carbónico que se forma de nuevo se disocia, pero esta vez se disocia en bicarbonato e iones hidrogeniones. Los iones hidrogeniones siguen el mismo camino que mencionamos al principio. El contratransporte que ocurre, que va desde el interior de la célula hacia el lado de la luz tubular, pero el bicarbonato ya por transporte facilitado, gracias a que habrá una mayor concentración intercelular, pasará a lo que viene siendo el intersticio y será reabsorbido por las fuerzas de reabsorción neta que existen en esta parte, gracias a los capilares peritubulares y las fuerzas hidrostáticas y coleodosmóticas que encontramos en esta área. Es importante saber que en este espacio tendremos un estado isosmótico, pues se estarán reabsorbiendo cantidades similares de agua y solutos. Si se recuerdan, el agua pasa a través de la membrana por un proceso llamado ósmosis, que básicamente es que el agua sigue el medio que va siempre en busca del medio que es más tónico, un medio hipertónico, pasa a un medio hipotónico a un medio hipertónico. Por ende, el hecho que haya muchos movimientos de solutos y que la membrana permita el paso de agua hace que siempre nos mantengamos en un espacio que tenga características isosmóticas. A su vez, muchos metabolitos de desecho, como ya les mencioné, los hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases, serán secretados hacia el lumen, como esos son los que mencionamos aquí abajo. Es importante saber que estos específicamente serían sales biliares, el oxalato, el urato y catecolaminas. Y estos, aparte de que en la filtración se llegan a filtrar, valga la redundancia, todos, cuando se secretan en cantidades que no llegaron a pasar por el filtrado, esos tienen una tasa de reabsorción bastante baja, lo cual ayuda a que su excreción sea rápida y abundante en la orina. Por ende, esperamos que siempre se encuentren presentes en la orina en cantidades considerables. A su vez, otros fármacos también tienen esta característica de que son secretados, como la penicilina. Por eso es que muchas veces eh, el riñón se vuelve hasta cierto punto limitante en la cantidad de tiempo de que puede pasar un fármaco en el cuerpo, porque muchos de ellos al ser filtrados, como la sangre se filtra bastantes veces por día, una cantidad de algunas 60 veces por día, pues entonces esto suele ser una limitante al tiempo que pueden durar estos fármacos en el cuerpo, porque son eliminados con mucha rapidez y mucho más si estos tienen una baja tasa de reabsorción, como suele ser con el caso que les acabé de mencionar. Ahora, hablando sobre lo que es el asa de Henle, que viene siendo la parte que sigue en este recorrido por el que debe pasar todo este filtrado, tendremos tres partes del asa de Henle. Tenemos el segmento descendente fino, el segmento ascendente fino y el segmento ascendente grueso. Enfocándonos primero en el segmento descendente fino, esta porción, se caracterizará por tener una alta, muy alta permeabilidad al agua. De hecho, esta es la porción en la cual nos enfocamos y se toma como referencia para que se concentre la orina. Es aquí donde más se concentra la orina debido a que es lo que permite, junto con el túbulo distal y el túbulo colector, pero a diferencia de estos, esta no depende de la hormona antidiurética, permite que la orina se concentre, es decir, que se vuelva más hipertónica, pues estarán quedando los solutos dentro de la luz tubular y solamente estaría saliendo el agua. Por ende, habría una mayor concentración de todos estos solutos. El agua sale a través de acuaporinas tipo 1, al igual que en el túbulo proximal. Estas permitirán este paso de agua facilitado, siguiendo este gradiente, esta osmolaridad, pues si se recuerdan, en el túbulo proximal salieron muchos solutos, o sea que el agua seguirá saliendo en el túbulo, en la porción descendente del asa de Henle, siguiendo esta osmolaridad, haciendo que vaya de este medio que es isotónico hacia un medio hipertónico, que sería en este caso el intersticio, concentrando mucho más el producto que se encuentra en la luz tubular. Es importante saber que el 20% de esta agua filtrada se reabsorberá en esta porción del asa de Henle. Es muy importante esto. Luego de esta tenemos la porción ascendente fina del asa de Henle.
Esta, junto con la porción ascendente gruesa, son impermeables al agua. Y ojo, cabe mencionar esto que no lo mencioné en la parte del túbulo proximal. El túbulo proximal va a tener un tipo de células con un metabolismo alto y por ende muchas mitocondrias y un borde en cepillo que facilita esta reabsorción, esta interacción. Hay más superficie de interacción para que esto ocurra, facilitando obviamente que se reabsorban muchas partículas. Más adelante veremos una gráfica que deja esto mucho más en claro. Ahora fíjense cómo en la porción delgada descendente, pues tenemos células finas, no tenemos este borde en cepillo y a su vez esta porción no posee tantas mitocondrias y por ende tiene una tasa metabólica baja. La porción ascendente fina es prácticamente igual que esta, con la diferencia de que es impermeable al agua. Y como tiene un metabolismo bajo, no se ve tanto un transporte relevante de diversos solutos. Bueno, ahora hablando sobre lo que viene siendo el transporte de solutos y agua en las asas de Henle, específicamente en la porción ascendente gruesa, como en esta parte sí nos encontramos con, si lo podemos apreciar directamente en la imagen, un, eh, un endotelio más prominentes, pues se parece incluso al de la porción proximal, pues tenemos ya estas células grandes que tienen una tasa metabólica muy aumentada a comparación con la porción ascendente fina y abundantes mitocondrias debido a este aumento en el metabolismo, obviamente. Por ende, aquí sí se estará realizando una reabsorción activa, pero esta vez será una reabsorción de solutos a diferencia de la porción descendente fina, que los solutos quedaban y por ende era una porción en la cual se concentraba la orina, en esa parte es al revés. De hecho, fíjense que en el centro vemos que se está formando un medio hiposmótico porque solamente se están saliendo los solutos y se está quedando toda el agua dentro del túbulo. Todo esto mediado por diversas bombas que vamos a ver en la siguiente imagen. Y es importante saber que alrededor del 25% de todas las cargas filtradas de sodio, cloruro, potasio, se reabsorben en esta porción del túbulo, es decir, en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle. Aquí podemos ver más gráficamente qué es lo que ocurre. Fíjense que aquí tenemos abundantes bombas en la membrana vasolateral, tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa, la cual crea este gradiente electroquímico, está haciendo un transporte activo, facilitando otros transportes pasivos a favor de un gradiente de concentración y estos transportes pasivos, facilitando transportes activos secundarios que también están ocurriendo en la membrana apical. Fíjense cómo al crear se sacan esos 3 iones de sodio y se entran esos 2 de potasio, pues se está creando una concentración alta de potasio intercelular y una alta concentración de sodio extracelular. Por vía pasiva o difusión, pues el sodio vuelve a entrar a la célula desde la membrana apical hacia el espacio intercelular y aquí tenemos una bomba de contratransporte de sodio hidrógeno, la cual ya habíamos explicado en videos pasados. A su vez, también tenemos esta resorción activa gracias a esta bomba sodio 2-cloruro potasio que ingresa dentro de la célula estos iones, permitiendo que, bueno, se reabsorban todos estos en esta porción del túbulo. Algo más a saber es que por vía paracelular, gracias a que se está reabsorbiendo también potasio por esta vía, este potasio que está entrando, pues obviamente a favor de su gradiente electroquímico va a cruzar de forma pasiva hacia el espacio extracelular, en el intersticio. A su vez también hay una porción de potasio que se va de manera pasiva también hacia la membrana apical, hacia la luz tubular. Esto genera dentro del espacio tubular un potencial de más 8 milivoltios. Esto, por un efecto de repulsión de cargas, hace que por vía paracelular, tanto sodio, potasio, magnesio y calcio se reabsorban. Esto es algo muy importante. Estos son algunos medicamentos que inhiben esta bomba sodio 2-cloruro potasio, lo cual disminuye esta reabsorción, esta presión. Ahora, hablando sobre la porción proximal del túbulo distal, del primer segmento, dicho de otra manera, en esta parte es conocida como un segmento diluyente, pues que pues se parece bastante a lo que viene siendo la porción ascendente gruesa de la asa de Henle, no tiene diferencias marcadas,
Y como se menciona, del túbulo distal, este segmento se lo conoce como un segmento diluyente. Y aproximadamente el 5% de la carga filtrada de cloruro de sodio se reabsorbe en esta porción. Aquí podemos ver cómo básicamente ocurre. Y diversos diuréticos diacídicos pueden inhibir este cotransporte secundario que existe entre sodio y cloruro, que también fue una bomba que explicamos en los primeros videos. Pero ahora, hablando de la porción final del túbulo distal y de los túbulos colectores corticales, aquí sí ocurre algo más interesante, pues encontraremos, como pueden ver en la imagen, dos tipos de células bastante importantes, las cuales son las células principales y las células intercaladas, que de hecho dentro de las intercaladas encontramos más tipos de células, que son dos, las intercaladas tipo A y las intercaladas tipo B. Estas tienen una función muy importante en el control ácido básico a nivel renal. Aquí podemos ver, en primer lugar, las células principales, que son estas que se detallaban aquí en la imagen, estas que están más claritas. Estas células, básicamente lo que hay que entender es que van a estar muy susceptibles o más bien se podría decir que son sensibles a la aldosterona, debido a que la bomba sodio-potasio ATPasa, en esta porción del túbulo, la bomba obviamente encontrada en la parte vasolateral, es muy susceptible a la aldosterona, es muy sensible a la misma y activa más la función de esta al estar en presencia de mayor aldosterona, y por ende, lo contrario, en menor presencia de aldosterona, pues se vuelve menos activa. Por eso, antagonistas del receptor de mineralocorticoides harían que haya se generaría un menor gradiente electroquímico, debido a que habría menor cantidad o menor actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que se encarga de transportar el sodio y el potasio en contra de su gradiente electroquímico, y por ende habría una menor reabsorción de sodio en esta porción, pues no se estaría llegando a formar un gradiente electroquímico que favorezca dichas condiciones. Ahora, hablando de las células intercaladas de tipo A y de tipo B, si se fijan, tienen las mismas bombas. Son como si tuviéramos la imagen invertida prácticamente. Es como si tuviéramos la imagen totalmente invertida. Las células intercaladas tipo B, que este proceso lo explicamos en videos anteriores, fíjense que tenemos el dióxido de carbono. Las tipo A tienen que tener en cuenta que estarían en una situación de acidosis, es decir, el cuerpo se encontrará en una situación de acidosis. Y las intercaladas tipo B si nos encontramos en una situación de alcalosis. Entonces, las células intercaladas tipo A, el dióxido de carbono difunde, porque es una molécula liposoluble, difunde a través de la membrana, y entonces dentro de la célula, pues se combina junto con el agua, gracias a la enzima anhidrasa carbónica, para formar el ácido carbónico. Luego esto se divide otra vez y tenemos bicarbonato y tenemos iones hidrogeniones. Las células intercaladas tipo B en su membrana apical tienen proteínas de transporte activo para iones hidrogeniones, y también tenemos una proteína de transporte activo de potasio hidrogeniones, lo cual hace que el hidrógeno pues salga rápidamente hacia la luz tubular. Por el contrario, tenemos entonces un transporte distinto en esta parte aquí, porque vemos que el bicarbonato se reabsorbe gracias a esta bomba de bicarbonato y cloruro, donde se entra cloruro al espacio intracelular y se saca bicarbonato al espacio extracelular, y posteriormente se reabsorbe gracias a las fuerzas de reabsorción neta que existen, que más adelante explicaremos, aunque ya las conocemos. En el caso de las células intercaladas tipo B, es todo lo contrario. Todas las bombas que teníamos en el lado apical pasan a estar en el lado vasolateral. Fíjense que están justamente ahí. Por ende, ¿qué es lo que se estaría secretando hacia la luz tubular? Bicarbonato. Esto se vería frente a estados de alcalosis del tipo respiratorio. Pues es importante saber que frente a una acidosis o alcalosis metabólica, el órgano que está realmente generando este estado es el riñón, pero en este caso serían un estado de acidosis o alcalosis respiratoria. Pues entonces, estos serían los responsables, los riñones serían los responsables por vía de estas células de eliminar ese exceso o de hidrogeniones o de bicarbonato.
Ahora hablando sobre los conductos colectores medulares, no tienen mucha diferencia de los corticales, salvo que pues estos no tienen este tipo de células especializadas, pero aquí encontramos abundantes proteínas transportadoras de urea, por ende hay una reabsorción de urea en esta porción. Y también es importante saber que eso no lo mencioné en la parte de, de la porción final de los túbulos distales y de los túbulos colectores corticales, que hay una reabsorción de agua, pero es dependiente de la hormona antidiurética, que de hecho existe una patología en la cual la hormona antidiurética, que se almacena en la neurohipófisis, esta no directamente no se produce la hormona antidiurética, o si se produce hay una resistencia a la misma, que es una condición llamada como diabetes insípida. ¿Qué quiere hacer esto? Eso básicamente lo que traería como consecuencia de que no hubiera una reabsorción de agua en las porciones distales del túbulo distal, las porciones finales del túbulo distal, ni en los conductos colectores. Esta porción es muy importante, pues es la porción que se encargará de determinar qué tan diluida o qué tan concentrada va a estar la orina, y por ende, en periodos de deshidratación, la hormona antidiurética es indispensable. Si esta tiene un fallo, pues prácticamente todo el tiempo tendríamos una orina bastante diluida dependiendo de la cantidad de líquidos que tengamos en el cuerpo. Aquí se explicaba lo de la permeabilidad al agua, mediado por la hormona antidiurética, que de hecho en el video pasado hice una corrección durante la edición, pero la hormona antidiurética se estimulará a las células del túbulo y harán que canales acuaporina tipo 2 en la membrana apical se combinen formando unos poros que permiten el paso de agua de una manera abundante, y en la membrana vasolateral acuaporinas tipo 3 y acuaporinas tipo 4 se encargarán de reabsorber, permitir el paso de esta agua hacia el espacio extracelular. Es muy importante, pues la hormona antidiurética controla estas acuaporinas tipo 2 que permiten esta reabsorción de agua en esas porciones. Ahora, hablando sobre lo que viene siendo la regulación de la reabsorción tubular, esto es muy importante, pues si se recuerdan en videos pasados mencioné que una pequeña variación en la reabsorción tubular haría que la fracción, o sea, la cantidad de orina que se excrete pueda variar desde ese litro que es normal hasta incluso 18, 19 litros por día. O sea, es algo demasiado masivo. No obstante, eso no suele ocurrir porque existen diversos mecanismos mediante los cuales pues, se controla todo esto. Uno de ellos es el equilibrio glomérulo-tubular, que se encarga de mantener casi todo el tiempo de que si hay una ligera variación en la filtración glomerular, pues esa misma variación en la filtración glomerular hace que se modifiquen diversas propiedades y se reabsorba eh, esta, eh, este aumento que hubo en la filtración. Por ende, no suele ser algo lo cual indique o deba alarmar, pues ambas cosas son dependientes de que si aumentó la filtración glomerular, tiene que aumentar la reabsorción a lo largo de todo el túbulo, la reabsorción tubular. Esto evita, como indica aquí en la diapositiva, ayuda a evitar sobrecargas en segmentos del túbulo distal cuando la filtración glomerular aumenta. Todo esto está mediado gracias a las fuerzas de Stirling, que son estas fuerzas físicas que hacen que permiten esta reabsorción. Específicamente vamos a enfocarnos en los capilares peritubulares, que son los encargados de esta reabsorción, recordándonos lo que hacen cada fuerza de Stirling. Esta imagen es perfecta para explicárselos, aunque en esta imagen lo que se está tomando en cuenta es la sumatoria que se está haciendo, la sumatoria algebraica de las fuerzas. Vamos a enfocarnos para hacer un pequeño repaso de cada una de las fuerzas. Tenemos el capilar peritubular. La primera presión que vamos a ver es la presión hidrostática capilar, que es esta de 13 milímetros de mercurio, que ejerce fuerza. Esta se opone a la reabsorción. Luego tenemos la presión coleodosmótica capilar, que esta favorece la reabsorción, y miren que es de 32 milímetros de mercurio. Ahora, en el espacio extracelular o el líquido intersticial, tenemos una presión hidrostática de 6 milímetros de mercurio. Esta favorece la filtración, la reabsorción, perdón, y tenemos una presión coleodosmótica de 15 milímetros de mercurio. Esta se opone a la reabsorción. Esto, la sumatoria algebraica da que tenemos una presión de reabsorción neta de 10 milímetros de mercurio.
¿Qué es lo importante saber? La presión hidrostática está determinada por la fuerza que ejercen los líquidos dentro pues, en este caso, el capilar. Y en el caso del líquido intersticial, pues en ese espacio que se encuentra, contra las paredes que se oponen a estas. Por ende, a un aumento en esta presión facilitaría que, bueno, en este caso estamos hablando de reabsorción, dificultaría la reabsorción, pero facilitaría obviamente la salida hacia el espacio intersticial. ¿Qué nos interesaría aquí para un aumento de reabsorción? Un aumento de la presión coilodosmótica o, por consecuencia, un aumento en la presión hidrostática intersticial, en el líquido, del líquido intersticial. Esto aumentaría la presión de reabsorción neta y haría que se transformara en un proceso mucho más eficiente. Obviamente, eh, todo esto va a estar determinado por diversas cosas, por ejemplo, la filtración glomerular. No sé si más adelante esto lo llega a explicar, pero de todas formas voy a ir avanzándoselos porque esta parte es importante de cuáles serían estos determinantes que harían que esto aumentara o disminuyera. Y piensen en lo siguiente. Vamos a hacerlo con la imagen que creo que es más fácil. Si hay un aumento en la filtración glomerular, es probable que se reabsorba, como se mencionó aquí atrás. Esta diferencia en el aumento. ¿Qué pasa? Si se recuerdan también de la función de diversas hormonas que regulan todos estos procesos, la angiotensina 2 actuaba en las arteriolas eferentes, hacia una vasoconstricción en esta parte. ¿Qué pasa con la arteriola eferente? La arteriola eferente es la que da el capilar peritubular. Cuando esta se contrae, aquí hay una reducción en la presión hidrostática capilar. Por ende, si hay una reducción en la presión hidrostática capilar, ese aumento de la filtración glomerular que se conseguía a favor de esa vasoconstricción arteriolar eferente, pues aquí se reabsorbería gracias a esta disminución de esta presión hidrostática, pues sería una presión de reabsorción neta más eficiente. Esto es algo importante a saber. También un aumento de la presión arterial excesivo, ¿qué haría? Haría que aumentara esta presión. Por ende, si aumenta la presión hidrostática capilar peritubular, habría una reducción en la presión de reabsorción neta. Estos son elementos que podrían favorecer o entorpecer el proceso de reabsorción tubular. Ahora hablando de esta regulación, creo que sí al final lo mencionaba aquí, pero me adelanté un poco. Pero recapitulando, aquí esta diapositiva básicamente lo que habla es que el aumento de la presión arterial va a tender a aumentar la presión hidrostática capilar peritubular y reducir la reabsorción, como ya lo mencioné. La resistencia a arteriolas aferente y eferente reducirán esta presión hidrostática capilar peritubular y aumentarán la reabsorción tubular. La presión coilodosmótica capilar peritubular entonces está determinada por otras cosas, pues no sé si lo llegué a explicar, sé que en videos pasados sí, pero en este me parece que no, que esta presión coilodosmótica no es nada más ni nada menos que esta fuerza de atracción que hacen esas proteínas que se encuentran dispersas tanto en el espacio peritubular como en el líquido intersticial. Obviamente, la capilar peritubular deberían ser más abundantes o estar más concentradas, pues tenemos una presión mayor. ¿Qué pasa? Si la filtración glomerular llegase a aumentar, eh, por ejemplo, como en el caso de una vasoconstricción arterial eferente, ¿qué pasa? La filtración, o bueno, no lo apliquemos en ese caso, vamos a aplicarlo de que aumentó la filtración glomerular. Si la filtración glomerular se aumenta, es decir, que el plasma que se filtró es más de lo habitual, ¿qué ocurre? Bien sabemos que los elementos formes celulares como los eritrocitos y proteínas no pasan a través del glomérulo, por ende se quedan en la sangre. Sangre que llega a que es la que llega a los capilares peritubulares. Si la filtración glomerular aumentase, por ende saliera más plasma, pues las proteínas que se quedaran en el endotelio vascular estarían más concentradas. Por ende, un aumento de la filtración glomerular aumentaría la presión coilodosmótica peritubular, por ende aumentaría la presión de reabsorción neta, que eso es lo que esto quiere decir. Obviamente, también un aumento de la fracción de filtración, pues determinaría esto. Aquí podemos ver un pequeño resumen sobre cómo los cambios eh, pueden afectar, esos cambios en diversas presiones de las fuerzas de Stalin, podrían afectar esta reabsorción
que es bastante importante. Aquí podemos ver también de forma gráfica, creo que me adelanté bastante a todo esto, sobre cómo un aumento de la presión hidrostática capilar reduciría la, la presión de reabsorción neta, y una disminución de las presiones coleodosmóticas peritubulares también disminuirían la presión de reabsorción neta y facilitaría la retrodifusión, pues no habría ese gradiente de presiones que favorece la reabsorción una vez estando los diversos iones en el espacio intersticial. Algo también a saber son los fenómenos conocidos como diuresis y natriuresis por presión, que cuando hablamos de diuresis por presión no es nada más ni nada menos que frente a un aumento de la presión arterial se excreta más agua. Y natriuresis por presión es que frente a un aumento de la presión arterial se excreta más sodio. Entonces, pues como los dos son dependientes del aumento de la presión arterial, son mecanismos que van de la mano. También, ¿qué hace esto? Si se recuerdan, mencioné que a lo largo de todo el túbulo hay diversas porciones que están estimuladas por hormonas. Por ejemplo, hay una formación de angiotensina 2. Muchas porciones que dependen de angiotensina 2 para llevar una reabsorción más activa de sodio, pues se podrían ver afectadas, y también la vasoconstricción arterial deferente se podría ver afectada. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un aumento de la presión arterial y la producción de angiotensina 2, pues la angiotensina 2 en sí responde a niveles bajos de presión arterial, por ende no tendría por qué formarse en momentos de una alta presión arterial. Entonces la angiotensina 2, como no se va a formar, no va a haber una vasoconstricción arterial eferente que favorezca la reabsorción. Lo que ocurrirá es que ese aumento de presión pues se verá afectando todo el sistema vascular, incluyendo los capilares peritubulares. Estos tendrán un aumento de la presión hidrostática capilar y pues la filtración sería bastante pobre en este caso, dependiendo qué tan eh, alta puedan ser estas variaciones en las presiones, pero eso es lo que debería ocurrir dado estos cambios de presión. También, obviamente, la filtración glomerular debería verse aumentada por todos esos factores y todo eso, y por ende la excreción, debido a que si estamos teniendo un aumento tan brusco de esta presión arterial y no hay quien la controle, pues si bien se recuerdan, un aumento de la presión arterial debería aumentar la filtración glomerular, aunque no es tanto gracias a diversos reflejos que existen para esto, pero también podría aumentar un poco. Pero el principal motivo por el cual la reflexión se vería afectada es por la eh, pobre o nula producción de angiotensina 2 y este aumento en la presión hidrostática capilar o capilares peritubulares. Y por ende también habría mayor concentración en la orina. Menor concentración en la orina, perdón. Por ende también las presiones coleodosmóticas se verían disminuidas. Aquí podemos ver un pequeño resumen de dónde actúan todas estas hormonas, que más adelante vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar a explicarlas. La aldosterona, que las expliqué en las células principales, estas se encargan de estimular la bomba sodio-potasio ATPasa en la porción del túbulo colector cortical, en las células principales específicamente, en la membrana vasolateral, creando este gradiente electroquímico, que es que si se fijan a lo largo de todo el túbulo son las que han facilitado el proceso de reabsorción de diversos iones. O sea que si no fuera por esa bomba no existiría esa reabsorción tan eficiente que se tiene. A su vez, los estímulos que favorecen la aparición de la aldosterona, esta producción de aldosterona, es el aumento de los niveles de angiotensina 2 y también el aumento de la concentración extracelular de potasio. Aumentarán la aldosterona, los niveles de aldosterona que podrían estar. Es importante saber que se secreta por la zona glomerular de la corteza suprarrenal y que son reguladores importantes en la absorción de sodio y secreción de iones potasio e hidrógeno en los túbulos renales. Aquí en los estímulos más importantes, pues se debería dejar más que claro. Ahora hablando sobre la angiotensina 2. La angiotensina 2 también es una hormona bastante importante, pues ya hemos mencionado múltiples funciones a lo largo de todos los videos. La que ya mencionamos es esa vasoconstricción arterial deferente, pero no habíamos mencionado esta, que la angiotensina 2 estimula a la bomba sodio-potasio ATPasa en diversas porciones de los túbulos, y a su vez también ayuda a que una bomba de sodio bicarbonato se vea estimulada. Fíjense aquí en el gráfico como lo vemos, y que si se fijan, pues el sodio en esta bomba y en esta bomba van en la misma dirección. Además que favorece la reabsorción de bicarbonato,
también va a favorecer ese gradiente electroquímico que crea la bomba sodio-potasio ATPasa, o sea que hace más efectivo este gradiente electroquímico que se crea, y a su vez también favorece que hayan transportadores de sodio y hidrogeniones, por ende también ayudaría en procesos de acidosis para eliminar estos iones hidrogeniones. O sea, tiene múltiples funciones a lo largo de todo el túbulo, porque fíjense que en los túbulos proximales, asas de Henle, túbulos distales y los túbulos colectores tiene funciones la angiotensina. O sea que es muy importante. Ahora hablando de la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, la hormona antidiurética, ya se mencionó de que hace, o más bien estimula a las porciones del túbulo, a ciertas porciones del túbulo distal y los conductos colectores para la reabsorción de agua a favor de o mediada por acuaporinas tipo 2 que se encuentran en la membrana apical. Hay acuaporinas tipo 3 y tipo 4 que se encuentran en la membrana vasolateral, que son las que llevarán esta agua reabsorbida hacia el intersticio para posteriormente ser reabsorbidas gracias a las presiones de reabsorción neta. Sin embargo, se dice que la vasopresina o hormona antidiurética no ejerce función frente a estas acuaporinas tipo 3 y tipo 4. Es más bien una función dominante frente a las acuaporinas tipo 2 que permiten este paso de agua. Es importante saber lo que les mencioné anteriormente, que pueden existir condiciones patológicas en las que esta hormona no se produzca y crea una enfermedad conocida como diabetes insípida, pues el agua en estas porciones no podría ser absorbida, por ende tendremos una orina muy diluida. A su vez, un dato interesante es que el consumo de alcohol inhibe la producción de esta hormona, por ende las bebidas alcohólicas tienden a hacer a las personas orinar mucho y esta orina suele salir muy diluida porque hay una pobre reabsorción de agua en estas porciones del túbulo. Por eso es que cuando se consumen bebidas alcohólicas se promueve a la deshidratación. A su vez también tenemos el péptido natriurético auricular, que como su nombre lo indica es secretado por las aurículas. Una distensión de las aurículas frente a un aumento en la presión arterial estimula que esto ocurra. ¿Qué función tiene esto? Bueno, pues inhibe la reabsorción de sodio y de agua en los túbulos renales, en especial en los conductos colectores. Que si se fijaban aquí atrás, decíamos que estos se encarga de determinar qué tan diluido va a estar el agua. Esto es muy importante, pues en enfermedades cardíacas congestivas hace que este aumento de la presión se pueda ver un poco regulado gracias a estos péptidos natriuréticos, pues harán que haya una menor reabsorción de agua, por ende estimularán a que esta hipervolemia que encontramos ahora mismo se vea disminuida, pues estaríamos disminuyendo mucho la cantidad de líquidos que se encuentran en el cuerpo, tratando de buscar una forma de disminuir esta presión arterial mediada por este péptido natriurético auricular. Otra hormona importante es la hormona paratiroidea, que es la hormona por excelencia reguladora del calcio a lo largo en todo el cuerpo. Y esta, como su nombre, bueno, esa explicación que les mencioné, pues se va a encargar de determinar que también se va a resolver el calcio en los túbulos distales y en los túbulos de conexión, que son unos túbulos que en la imagen del primer video mencionamos. También inhibirán la reabsorción de fosfato por el túbulo proximal y la estimulación de la reabsorción de magnesio por el asa de Henle. Algo importante a saber es que también la activación del sistema nervioso puede hacer que ocurran diversos fenómenos a lo largo del túbulo. Por ejemplo, un estímulo nervioso simpático intenso, que fue comentado en los primeros videos, puede reducir la excreción de agua y el sodio al contraer las arteriolas renales, lo que reduce la filtración glomerular. A su vez, también niveles bajos de activación simpática reducirán la excreción de sodio y agua, y esto es mediante un aumento en la resolución de sodio en el túbulo proximal, en la rama ascendente gruesa de la Henle y quizás en partes más distales del túbulo, tal como indica aquí la diapositiva. También estimulará la producción de renina y por ende la formación de angiotensina 2 gracias a ese mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona que fue explicado. Bueno, sin más dilación, este fue el final de este video. Espero que se encuentre bien y en la próxima venimos con concentración y dilución de la orina. Espero que pasen un excelente día y nos vemos en la próxima.